Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a trabajar en esta blusita. Esto es una foto que me la hizo llegar nuestra compañera Nelsa. Y es una blusita muy interesante. Me ha parecido muy interesante hacer un tutorial de esta blusita. Vamos a empezar analizando un poco los puntos que esta blusita lleva. Vemos que aquí es donde esta blusita comienza, porque los puntos van hacia arriba y luego desde aquí van hacia abajo. Ese es el tejido. Por lo tanto, vamos a comenzar por este lado, a esta altura, tejiendo hacia arriba. Está hecha en unas franjas de punto alto y unas franjas que son unos abanicos de 4 puntos altos separados por una cadeneta. Si contamos los puntos altos que tenemos en cada franja, vemos que hay 10 puntos altos aquí, y en la franja de los abanicos ocupa 8 puntos. Si contamos las franjas de 10 puntos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 franjas a 10 puntos, tenemos 50 puntos al frente y otras a la espalda, con lo cual tenemos 50 y 50. Luego tenemos una franja, 2, 3 y 4 de 8 puntos. Son 8 franjas por 4, ¿vale? Y otras tantas a la espalda, 8 por 4. Pero también vemos que aquí tiene media franja de abanico y aquí tiene otra media franja de abanico. Con lo cual tendríamos media franja. Si una franja entera ocupa 8 puntos, media franja serían 4 puntos. Con lo cual empezaríamos nuestra vuelta con 4 puntos de abanico, más 10 de la franja, de esta franja, más 8 de esta franja, más 10 de esta franja, más 8, más 10, más 9, más 8, más 8 más 10, más otras 8, más otras 10, más otras 4, porque es la mitad al frente, la mitad a la espalda. Digamos que este es el borde o el canto que cae justo debajo del brazo. Bueno, vamos a seguir analizando un poco esto. Si sumamos que tenemos las 5 franjas de 10, que serían 50, más las 4 franjas de 8, que son 32, más 4 y 4 a cada lado, que serían 8 más. Nos suman 90 puntos, 90 puntos al frente, más 90 puntos a la espalda, lo cual nos da 180 puntos. 180 puntos de inicio aquí en la base del tejido. Entiendo que esta blusita se teje circular hasta cierto punto, porque si vemos aquí, cuando llegamos aquí, esto aquí tiene una abertura que luego se cierra con este lacito que lleva aquí. Así que vamos a empezar tejiendo nuestras 180 cadenetas. La medida de esta blusita aquí no aparece. Entonces,
Nosotros vamos a hacer el tutorial siguiendo paso a paso, vuelta a vuelta, lo que vemos en la foto. Puede ocurrir que necesitemos que la blusita sea más pequeña o necesitemos una talla mayor, según para la persona a la que destinemos la blusita. Pero de momento nosotros vamos a seguir vuelta a vuelta lo que vemos en esta foto, ¿vale? Yo he escogido este hilo que es de algodón, porque es para una blusita de verano, pues el algodón es lo más aconsejable, transpira y es muy sano para la piel, pero pueden utilizar un acrílico si así lo prefieren. Este hilo de algodón que yo estoy usando es, en este caso, del número 5, pero ocurre que tiene, vamos a ver si lo podemos abrir, tiene tan solo 2 cabos por hebra. Entonces yo lo que hago es que lo pongo doble para tener 4 cabos. Si ustedes consiguen un hilo de 4 cabos, pues no necesitan ponerlo doble, a menos que lo quieran hacer más grande, que esa sería otra forma de ampliar el patrón, poniendo un hilo más grueso. Pero yo de momento voy a utilizar este hilo de algodón. Es un hilo crochet, hilo de algodón, y lo voy a poner doble porque el mío, este que yo consigo, solo tiene 2 hebritas. Por lo tanto, para que tenga 4, yo lo voy a poner doble. Y voy a utilizar una aguja del número 2. Para empezar nuestras cadenetas, vamos a hacerlas flojitas. La primera ajustamos porque es el nudito, pero las demás las vamos a hacer muy flojitas, manteniendo siempre el mismo tamaño, que no nos salgan unas más grandes que otras. Y así vamos a hacer ¿cuánto hemos dicho? 180. Uy, estas me han salido más chiquitinas. Vamos a soltarlas un pelín. 180 cadenetas. Yo voy a hacerlas y vuelvo. Una vez tenemos nuestros 180 cadenetas, nos aseguramos que toda la cadeneta está en la misma dirección, ¿vale? La ponemos toda derechita y nos aseguramos que va toda en la misma dirección, que no se nos ha dado la vuelta, no se ha girado. Y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. El punto deslizado es que pinchamos, cogemos la lazada y directamente la sacamos. Y así tenemos nuestro punto deslizado. Levantamos una cadeneta y comenzamos a tejer en el siguiente punto, punto bajo, y así vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos. Puntos bajos hasta completar nuestra vuelta, que tendremos 180 puntos bajos, porque vamos un punto por cada cadeneta. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, pues una vez hecha la vuelta de punto bajo, llegamos al inicio y volvemos a cerrar con punto deslizado. Aquí ya tenemos nuestros 180 puntos bajos. Esto, para que lo entendamos, este es, digamos, el lado donde vamos a ir haciendo
el cambio de vuelta va a ser nuestro borde. Por lo tanto, habíamos quedado que íbamos a hacer que empezamos aquí con 4 puntos, es decir, si la franja esta ocupa 8 puntos teniendo 2 abanicos, pues nosotros lo que vamos a empezar es con la mitad, que es un abanico, para comenzar aquí la mitad. Bien, que no es que quede luego la mitad, porque cuando demos la vuelta y lleguemos otra vez al final, completaríamos esa franja con el segundo abanico que no hacemos ahora aquí al principio. Bien, pues levantamos 2 cadenetas. Bueno, yo voy a levantar 2, pero si ven que necesitan hacer 3, pues bien pueden hacerlas, ¿eh? Y en este mismo punto vamos a volver a pinchar. Hacemos un punto alto. Voy a repetir el punto alto. Sí, porque además es que me he salido de la pantalla. Ay. Ok, hacemos 2 cadenetas y vamos a hacer punto alto. Para hacer el punto alto cogemos una lazada. En este caso pinchamos aquí mismo en este mismo punto, cogemos hebra, sacamos 2 puntos y otros 2 puntos. Las 2 primeras cadenetas que hemos hecho ocupan el lugar de un punto alto. Junto con el otro punto alto ya tenemos la mitad del abanico. Hacemos una cadeneta de separación, volvemos a coger lazada y pinchamos en el mismo punto para hacer 2 puntos altos. Hacemos uno, cogemos lazada, pinchamos aquí mismo, cogemos la hebra, la traemos, sacamos, tenemos aquí 3 lazaditas, sacamos 2, sacamos 2 y así ya queda hecho nuestro primer abanico. Cogemos lazada, saltamos 2 puntos de los que tenemos aquí de base, sería 1, 2, y en el que hace 3 hacemos nuestro primer punto alto. Estamos ya en la franja de los 10 puntos altos, ¿verdad? Entonces, lazada al siguiente cadeneta o al siguiente punto bajo de antes, hacemos otro punto alto, cogemos lazada, volvemos a hacer otro punto alto, así hasta tener 10 puntos altos. Una vez tenemos nuestros 10 puntos altos, empezamos con la franja de los abanicos. Saltamos 2 puntos aquí, 1, 2, en el que hace 3 hacemos un punto alto, hacemos un segundo punto alto en el mismo punto, separamos una cadeneta y hacemos otros 2 puntos altos en el mismo punto, 1, 2. Tenemos nuestro primer abanico. Cogemos lazada,
saltamos 2 puntos, 1, 2, en el que hace 3, hacemos 1 y 2 puntos altos, separamos cadeneta y otros 2 puntos altos en el mismo punto, y así ya tenemos nuestro segundo abanico. ¿Sí ven? Cogemos lazada, saltamos 2 puntos en el que hace 3, empezamos nuestra nueva franja de puntos altos, y esto es lo que vamos a repetir hasta completar la vuelta. Tenemos una franja de 10 puntos altos, otra franja de 2 abanicos, la siguiente otra vez la franja de 10 puntos altos, así hasta completar nuestra vuelta. Vamos dejando 2 puntos entre uno y otro. Una vez hemos acabado los puntos altos, saltamos 2 puntos, hacemos un abanico, saltamos 2 puntos, hacemos el otro abanico, saltamos 2 puntos, 10 puntos altos. Cuando llegamos al final, cogemos lazada, saltamos 2 puntos y repetimos otra vez lo mismo hasta llegar al final. Bueno, yo ya he llegado al final aquí, y como ven he hecho un abanico, saltaría 2 puntos y al tercero correspondería a ser el segundo abanico. Como es el primero que hicimos, pues ahora aquí en el punto este hacemos un punto deslizado, es decir, en la cadeneta que hicimos de subida y que nos sirvió como primer punto alto para este abanico, y de esta forma completamos los 2 abanicos de esta franja, ¿sí? De esta manera ya tenemos nuestra primera vuelta. Y aquí ya tenemos todo el contorno de nuestra blusita, la primera vuelta hecha. Según nuestra foto, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas antes de comenzar la apertura del frente. ¿Sí? Entonces, hemos hecho una primera vuelta. Ahora empezaríamos nuestra segunda vuelta. ¿Y cómo hacemos? Pues exactamente igual. Levantamos 2 cadenetas. No, perdón. Ups, un lapsus. Venga, nos venimos aquí porque estamos en nuestro primer punto alto. Hacemos un punto deslizado y un segundo punto deslizado hasta llegar al centro del abanico. ¿Sí? Aquí. Una vez ya nos hemos venido al centro del abanico, ahora sí subimos 2 cadenetas, pinchamos en este mismo hueco, hacemos un punto alto, una cadeneta y otros 2 puntos altos. Y aquí ya tenemos el primer abanico de la siguiente vuelta. A ver, yo aquí hago 2 puntos de cadeneta, levanto 2 puntos de cadeneta, pero si ven que necesitan hacer 3, porque este se les quede muy corto, en lugar de 2, hacer 3 y luego ya el punto alto que corresponde.
Si prefieren que les quede así, perfecto. Yo es que le hago 2, pero pueden ser perfectamente 3, según cómo hagamos nosotros el punto. Yo le hago 2 para que este de aquí no me haga pancita, porque como tejo flojo, pues al haber 3 puntos aquí, este de aquí hace un poco de pancita. Entonces yo, para que me quede un poquito más ajustado, es el motivo por el que le hago solo 2. Pero es que depende un poquito de cómo tejamos. Yo sugiero que probéis. Vais probando que haciendo 2 tal, pues probáis a hacer 3. Y ahí veis el resultado y cómo os gusta más. ¿Me explico? ¿Me explico, Federico? Bueno, una vez hemos hecho nuestro abanico, pues igual que hicimos antes, cogemos la lazada y nos vamos al primer punto alto. Hacemos nuestros 10 puntos altos donde corresponden. En la primera vuelta, porque ya la segunda, como lo tenemos marcado, básicamente, porque vamos siguiendo el dibujo, no pasa nada, pero en la primera vuelta, a medida que vamos haciendo, tenemos que asegurarnos que tenemos 10 puntos altos, que tenemos 2 abanicos, porque es muy fácil que nos saltemos un abanico, o que pongamos un abanico de más, o que nos saltemos algún punto alto. Y claro, naturalmente cuando llegamos al final, los puntos no nos cuadran. Nos faltan puntos o nos sobran puntos. Entonces, a medida que vamos tejiendo, vamos asegurándonos que he hecho los 2 abanicos, que he hecho los 10 puntos altos. Es un consejito simple, pero que nos puede ayudar, porque si no, cuando llegamos al final y vemos que los puntos no nos cuadran, empezamos a mirar hacia atrás y nos damos cuenta que fue al principio que nos equivocamos. Toca deshacer, volver a hacer, y puede ser un poquito más frustrante. Bueno, entonces hemos quedado que a partir de aquí, a ver que lo veamos bien, que a partir de aquí lo que vamos a hacer son 10 vueltas exactamente igual. Vamos a hacer 10 vueltas siguiendo el patrón, la franja de punto por punto, la franja de abanico, y cuando lleguemos a la 10ª vuelta, ahí vamos a hacer, perdón, aquí, cuando lleguemos aquí a la 10ª vuelta, ahí ya tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar. ¿Vale? Bueno, yo voy a ir haciendo y enseguida estoy de vuelta. Bueno, les digo que enseguida vengo de vuelta, pero ya será en el siguiente tutorial, porque ya hemos cubierto bastante tiempo con esta parte. Entonces nos vemos en el tutorial 2 para continuar tejiendo nuestra blusita. No os lo perdáis. Los nuevos suscriptores le dais a la campanita para que avise cuando subimos otro nuevo vídeo. Y los que ya estáis, pues muchísimas gracias por estar. Que ya el grupo va aumentando. Estamos creando una comunidad muy, muy, muy bonita, numerosa, y todos muy contentos con los trabajos. Así que nos vemos en el tutorial 2, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego.